Y quiero hablarle un poco acerca de lo que es el principio de libertad en nuestra vida. Libertad en nuestra vida. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice lo siguiente: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y más adelante en el versículo 13, ahí mismo en Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El apóstol Pablo entonces nos deja aquí un principio y nos dice: estad pues firmes en la libertad que Cristo os ha entregado o les ha dado. Y aquí es donde nosotros vemos de que si hay un agente que puede traer libertad sobre nuestra vida, y ahorita se lo voy a explicar, y ese es Cristo. Cristo tiene la capacidad y la autoridad para traer libertad sobre nuestra vida en todos los aspectos y en todas las áreas. Y es una libertad completa, es una libertad total, no es a medias. Pero la pregunta es: ¿por qué el Señor está interesado en que usted y yo seamos libres? ¿Libres de qué? No solamente de lo material, de lo económico, de ruina, de pobreza, de deudas, sino también libres en nuestras emociones, en nuestra mente, en nuestro corazón, aún libres de todo aquello que el pecado puede hacer en nuestra vida. La pregunta es: ¿por qué el Señor tiene ese deseo y nos ha llamado para que usted y yo podamos tener esa libertad? Ahí es donde en esta noche quiero explicarle lo que Dios nos ha dado para este próximo año 2025. Pablo le habla a los Gálatas entonces de un tema específico que tiene que ver con la circuncisión, y ese es el tema doctrinal de Gálatas capítulo 5. Pero este tema nos da un principio a nosotros. En el caso de ellos tenía que ver con un punto doctrinal, un punto que tenía parte de lo que ellos tenían que realizar o hacer como judíos. Jesús había traído una libertad sobre ellos para no depender solamente de la circuncisión. Por eso el Señor les dice que la circuncisión del corazón era aún más importante que la circuncisión física. Y lo que el Señor les está hablando, o el apóstol Pablo, acerca de lo que el Señor había enseñado, es que a través del Señor ellos eran libres en su mente y su corazón, y aún libres de ciertas doctrinas y enseñanzas o rituales que debían practicar en su vida, pero que a través del Señor Él les estaba entregando una libertad en sus vidas. Ahora bien, el apóstol Pablo enseña de que ese era el propósito del Señor y que Él había traído esa libertad. Pero el apóstol Pablo enseña algo que hoy quiero colocar en su corazón, y es que la libertad tiene que ver con una responsabilidad en nuestra vida. ¿Por qué? Usted tiene una responsabilidad de querer o anhelar la libertad para su vida. Usted descubrir o descifrar qué es lo que a usted no le permite ser feliz. ¿Qué es lo que no le permite cumplir con un propósito en su vida? ¿Qué es lo que no le permite aprovechar las bendiciones y todo lo que Dios ha colocado en su vida? Y la responsabilidad tiene que ver con que usted y yo nos tenemos que analizar o autoevaluar cuáles son las cosas que nos esclavizan y que no nos permiten tener libertad para disfrutar lo que Dios nos ha entregado. Número uno, esa es la parte de la responsabilidad. Pero número dos, parte de la responsabilidad es que cuando el Señor traiga esa libertad sobre nuestra vida, usted y yo la podamos cuidar, usted y yo podamos perseverar. Usted y yo no permitamos que el enemigo, o que nuestras debilidades, o que nuestra propia carne o nuestra propia humanidad nos vuelvan a esclavizar y nos quiten lo que el Señor ya nos ha entregado. Entonces la responsabilidad tiene que ver con anhelar que el Señor venga y traiga libertad sobre nuestra vida, pero también la responsabilidad de que cuando el Señor nos dé esa libertad, usted y yo la podamos cuidar. Eso es una responsabilidad. La libertad entonces tiene que ver con una responsabilidad. Dios llama a su pueblo Israel, y esto lo encontramos en el Antiguo Testamento, para libertarlo o liberarlo de la esclavitud de Egipto. Éxodo capítulo 6, verso 6. Vaya conmigo por favor, Éxodo 6, versículo 6.
Y dice lo siguiente: por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Versículo 7. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. En otras palabras, yo soy tu Dios que te ha liberado. Uno de los propósitos entonces que encontramos en la Biblia una y otra vez, no solamente con Jesús en el Nuevo Testamento, sino con Dios en el Antiguo Testamento a través de su pueblo, es el deseo de Dios de traer libertad sobre nuestra vida, de quitarnos todo aquello que tal vez está en nuestra vida o voluntariamente, debilidades, tentaciones, pecados, o aún involuntariamente, donde el enemigo se ha aprovechado de nuestra vida y nos ha robado, nos ha quitado la libertad en nuestra vida para no cumplir ni con el propósito que Dios tiene en nuestra vida, o para no aprovechar y no disfrutar las bendiciones y todo lo que Dios ha colocado en nuestra vida. Entonces ahí usted y yo podemos encontrar de que el deseo de Dios es que usted y yo podamos andar en libertad. El propósito de Dios es que usted y yo tengamos la capacidad de disfrutar lo que Él ha colocado en nuestras manos. Pero piense conmigo juntamente por un momento, entonces, si el asunto de la libertad es tan importante, ¿qué es lo que a nosotros nos puede quitar esa libertad? Entonces yo medito por un momento y yo digo: Señor, aparentemente yo creo que soy libre para disfrutar, para cumplir los propósitos. Y ahí es donde usted y yo nos tenemos que autoevaluar qué tan libres somos, porque a veces queremos hacer tantas cosas. Y yo aprovecho especialmente esta temporada, porque muchos somos buenos para hacer planes, y venimos el 31 y le prometemos tantas cosas a Dios, y venimos al 31 y proyectamos un año donde: Señor, y te vamos a buscar, y Señor, y vamos a estar contigo, Señor, y me voy a portar bien, Señor, y no voy a volver a hacer esto, Señor, y voy a hacer lo correcto, Señor, y me voy a ir por este camino. Pero el 31 de diciembre del otro año estamos trayendo exactamente lo mismo, porque no lo pudimos cumplir. La pregunta es: ¿por qué no lo pudimos cumplir? Hay algo que no lo permite. Hay algo que no nos permite hacer lo bueno. Hay algo que no nos permite verdaderamente desarrollar en nuestra vida el propósito, los sueños que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y ese aspecto es lo que a mí me guía y me induce a entender o a comprender de que hay algo que nos está esclavizando en cierta forma o en cierta manera, que no nos permite cumplir los sueños o los propósitos en nuestra vida. Ahora bien, si usted y yo podemos pensar un momento, ¿qué es lo que realmente a nosotros nos puede quitar la libertad? Y ahí es donde cada uno de nosotros debemos, como les digo, hacer una autoevaluación. Pero mire lo que dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 25. Segunda de Timoteo, capítulo 2, 25. Capítulo 2, versículo 25 dice: y el apóstol Pablo está hablando a su discípulo acerca del perfil de un siervo de Dios. Y mire, un siervo de Dios, dentro de su perfil, lo que necesita tener. Verso 25: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. ¿Qué es lo que Pablo, escribiendo acerca del perfil de un hombre de Dios, deja como principio en este pasaje o en estos versos que le escribe a su discípulo? El apóstol Pablo habla de algo que lo menciona, y es el lazo del diablo. Y uno pensaría, bueno, los que estamos ahora, yo recuerdo niño que me hablaban acerca de tantas cosas respecto al diablo, para poderme colocar temor en mi corazón. Y a veces, no sé, habían días, por ejemplo en Semana Santa,
A veces mis papás me decían, es que el jueves y el viernes no se puede ir a tal lugar o no se puede hacer tal cosa porque se abre la tierra y se lo traga. O no puede ir a tal lugar porque allá se le va a aparecer el diablo. Y cuando a uno le describían el diablo cuando era niño, lo mismo, algunos de ustedes todavía tienen la imagen con cachos y con cola y roco y grande. Y entonces para atemorizarnos nos describían el perfil del diablo para no hacer o para no ir a lugares, etcétera, etcétera. Pero cuando yo escucho acerca del lazo del diablo, no es esa figura que mis papás me decían y sacando un lazo como la Mujer Maravilla y que nos ate con ese lazo. El apóstol Pablo no está hablando de algo literal. El apóstol Pablo está hablando de ese lazo como algo que aprisiona, que ata, que subyuga. Y si hablamos de atadura y que subyuga, es de algo que nos puede quitar y robar nuestra libertad. Significa que el enemigo cuando viene a su vida y quiere venir a su vida, uno de sus propósitos es quitarle o robarle a usted la libertad que el Señor a usted le ha entregado. Por eso cuando el apóstol Pablo habla del lazo del diablo, es algo que te encadena, que te roba la libertad. Puede ser en tus pensamientos, en tus acciones, algo que está por encima de tus capacidades de decidir. Porque a veces, y no sé, usted no me dejará mentir respecto a esto, a veces usted y yo queremos hacer lo bueno, pero hay algo más que está por encima de nosotros que no nos permite hacer lo bueno, sino que terminamos como el apóstol Pablo, haciendo lo que no queríamos hacer. Y esto es lo que le ocurre a muchos cuando están haciendo planes en diciembre del año próximo. Hay buenas intenciones, claro que tenemos buenas intenciones. ¿Quién va a querer tener un año malo? ¿O quién va a querer repetir un año malo? Las buenas intenciones están, pero la pregunta es, ¿qué es lo que a nosotros nos quita esa libertad? Nos oprime. ¿Cuál es el lazo del enemigo que viene sobre nuestra vida y que no nos permite cumplir nuestras buenas intenciones de lo que realmente en nuestro corazón deseamos hacer? Ahí entonces el apóstol Pablo habla de acerca o lo que él llama el lazo del diablo. Pablo hace mención de esto aún, de nuestra lucha real en Efesios capítulo 6, donde dice que nuestra pelea no es contra sangre y carne, sino que es una pelea que espiritual. Mire, las peleas naturales, por eso algunos yo a veces los escucho queriendo pelear con el diablo de esta manera, cuando están oprimidos, cuando hay una debilidad, cuando hay un pecado, cuando están enojados y le dicen al diablo, ojalá te pares al frente de mí para agarrarte a golpes. Pero sabía que el diablo no pelea de esa manera. Hay una batalla que es espiritual. Y en esa batalla espiritual el apóstol Pablo lo que nos traduce a través de esa batalla es que hay un lazo del diablo. Hay algo que nos incapacita y que incapacita nuestro deseo y nuestro propósito para poderlo cumplir. Y de esto es lo que el Señor nos está hablando para el próximo año. El próximo año el Señor nos está hablando de Libertad 2025. ¿Qué es lo que a ti te ha oprimido o te está oprimiendo? Que el Señor necesita trabajar en tu vida, en tu casa, en tu familia, a nivel personal, y que tú necesitas ser libre de eso para tener un año diferente, para que las buenas intenciones del 31 de diciembre verdaderamente se cumplan. Que tú al finalizar 2025 digas, cumplí mi propósito porque Dios trajo libertad sobre mi vida y eso me ayudó para poderlo hacer. Pero solamente te pido algo basado en esta enseñanza, en la socialización o socializar lo que el próximo año el Señor nos está hablando. Mi propósito con esto tal vez es aconsejarte: no termines un año como siempre lo has terminado. Procura hacer algo diferente. Si tú y yo nos autoevaluamos y sabemos que hay tantas cosas en nuestra vida que nos atan, que nos encadenan, que no nos permiten seguir adelante, en medio de esa autoevaluación también tiene que venir una acción. Y la acción es venir delante del Señor y pedirle a Él que nos dé libertad. Pero bueno, esa es una de las cosas que quita la libertad. También el apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, verso 16, ¿sabe de qué nos habla? De los deseos de la carne. Entonces, dos cosas.
Primero es lo que el enemigo hace en nuestra vida. El apóstol Pablo menciona el lazo del diablo. El segundo es las pasiones en su carne y en mi carne que usted y yo no podemos a veces sujetar. Y ahí es donde el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 versículo 16 lo llama los deseos de la carne. Digo pues, verso 16 de Gálatas 5, digo pues, andad en el Espíritu. Y ahí es donde está el consejo, no solamente de Pablo, sino mío. Digo pues, busquemos de Dios este año. Metámonos con Dios como nunca lo habíamos hecho. Hagamos conforme a su voluntad, acerquémonos a Él. ¿Para qué? Para que algo diferente ocurra en este 2025. Porque ahí es donde el apóstol Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ahorita le voy a hablar qué es eso. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Se oponen y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces encontramos aquí la clave. ¿Por qué es que a veces usted quiere hacer algo y al final no lo puede hacer? Por su carne. Usted está peor que una carnicería de México, de Colombia, que está más carnal. Y entonces usted viene el 31 de diciembre, pastor, este año sí. Y usted escribe sus peticiones, este año no hago esto, este año me aparto de allí, este año voy a ser buen esposo, este año voy a hacer lo correcto, este año le voy a servir a Dios. Y ahí está todos sus deseos que son buenos. Son intenciones correctas, hace parte del propósito de Dios en su vida. Pero el problema es que si usted no sujeta su carne y los deseos de su carne, al final del 2025 usted se va a dar cuenta que toda esta lista que hizo no lo pudo ni practicar ni cumplir. Y el apóstol Pablo nos dice, porque el deseo de la carne es lo que se opone para que nosotros hagamos lo que realmente queremos hacer. Si usted hoy abre su corazón por un momento, tal vez en esta noche y este domingo y el próximo martes, usted va a descubrir cuál es la clave verdaderamente para tener un año diferente. Un año de libertad, un año donde Dios cumpla el propósito en nuestra vida. Pero en medio de esa libertad lo que usted y yo tenemos que trabajar es acercarnos entonces a Él. En vez de seguir siendo carnales, acercarnos a Él para que lo carnal se vaya un poco y nos volvamos más espirituales. Y el ser más espirituales nos va a ayudar, ¿sabe a qué? A sujetar los deseos de la carne. Mire, hay un dicho, y con esto espero que medite en lo que le estoy hablando en esta noche. Usted y yo no podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza. Usted y yo no podemos impedir que las tentaciones vayan y vengan. No podemos impedir, estamos en el mundo. Usted, si no quiere ser tentado, entonces métase en un cristal y viva dentro del cristal. Pero usted va a ser tentado diariamente con malos negocios, con pasiones sexuales, porque va a estar la mujer y el hombre que va a estar endulzándole el oído, conversaciones que no tiene que hablar. Usted y yo vamos a estar propensos a esa debilidad en la carne. Pero usted y yo sí podemos lograr una capacidad, y es no permitir que esos pájaros hagan nido sobre nuestra cabeza. Y eso significa que usted y yo podemos lograr y tener la capacidad de no permitir que esas tentaciones y debilidades se cumplan en nuestro cuerpo, en el área física. Usted y yo como esposos, usted y yo podemos ser tentados. Y yo a veces le digo, mire, así gordito, calvito, pero el diablo es puerco. Y usted dice no, y algunos de ustedes han tenido tal vez una buena estrategia, y es engordarnos y afearnos supuestamente para que no nos miren. Pero mire, el diablo es tan cochino que aún así gorditos y feitos, el diablo hace que nos miren. Porque es la tentación y la debilidad. Es como funciona el diablo, es como funciona el pecado. Por eso a veces usted ve a un hombre con su esposa hermosa, linda, y cuando ve a la otra con la cual le fue infiel, uno dice, Dios mío, y este ciego. No es el pecado, no tiene ojos.
El pecado es pecado. El pecado enceguece, el pecado embrutece. El pecado hace todo para no pensar, ni reaccionar, ni meditar nada. Y entonces, ¿qué es lo que usted y yo sí podemos lograr? Podemos lograr, a través de acercarnos un poco a Dios, el poder evitar en nuestra carne ceder a los deseos de la carne. Y eso significa, el acercarnos a Dios nos va a ayudar a tener la capacidad y la autoridad para decirle al pecado: no voy más. La tentación va a estar, pero sí podemos tomar una autoridad sobre la tentación para no ceder y terminar usted y yo haciendo lo que la tentación nos indica que hagamos en nuestra naturaleza pecaminosa o carnal. Ahí es donde tal vez, si usted abre su corazón y por los últimos años usted ha luchado con algo y cada año termina diciendo: este año sí, Señor, este año sí, Señor, este año sí me porto bien, este año no hago esto, y usted lleva años diciendo lo mismo, tal vez si abre su corazón, esto a usted le va a ayudar para que tenga un año diferente. ¿Por qué? ¿Cuáles son los deseos de la carne? Ahí Pablo mismo lo habla en la carta a los Gálatas: adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta. Y escúchame bien, todas ellas, si yo la estudio una por una, su raíz, ¿dónde es? En las pasiones desordenadas de la carne. Ahí están radicadas. Mis amados hermanos, también encontramos otras cosas que nos pueden oprimir, como en nuestra vida personal, lo que no nos dejan salir adelante, lograr el éxito, el poder obtener lo que deseamos, lo que queremos. Lo encontramos también como algo que nos oprime la carne. Ahí el apóstol Pablo nos dice: cuando no sujetamos nuestras debilidades y pasiones, y alguien simplemente está siendo esclavo de algo que no puede dejar de hacer, que no puede evitar, que no se puede apartar. Eso es lo que esclaviza. También en nuestras finanzas, lo que no nos permite verdaderamente avanzar económicamente. A veces es ruina, pobreza, a veces nuestras malas decisiones. Pero ¿qué es eso? Es algo que nos está encadenando la economía. Es algo que no nos permite cumplir esos sueños económicos o materiales, aún en nuestro propio cuerpo. A veces enfermedades, a veces cansancio, a veces aún sentimientos de tristeza profunda, de dolor, de esa falta de deseo de vivir. Y eso es algo que nos está encadenando aún físicamente. Aún en nuestra familia hay cosas que nos pueden encadenar familiarmente. Por eso yo siempre les pido, aun cuando hablamos de familia, oremos por esta generación, oremos por las próximas generaciones. ¿Qué está haciendo el enemigo en este tiempo? Aún mentalmente los está haciendo estériles. ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista donde los jóvenes hoy en día no quieren tener familia. Y el problema no es físico, el problema es mental. Tal vez por tantas cargas que el enemigo ha colocado, problemas, procesos difíciles, que ¿qué hacen los jóvenes? Mejor optan por evitar la familia porque piensan que es lo peor que les puede ocurrir. ¿Y qué está haciendo el enemigo con eso? Es un tipo de atadura. Es un tipo de cadena que ha colocado aún dentro de las familias para no multiplicarse. Y aún personas que tienen sus familias, la pregunta es: ¿por qué no puedes disfrutar de tu familia? ¿Qué es lo que le impide? Pero a veces yo escucho a personas que me dicen: sí, es mi esposa, es mi esposo, mis hijos. ¿Y sabe cuál es el problema de eso? Que cuando hay tanta acusadera de que los demás son los culpables, yo me doy cuenta que realmente el culpable es la persona que los está acusando. Porque es que es muy fácil acusar y echarle la culpa a los demás. Lo difícil es asumir la responsabilidad y decir: yo soy el culpable, yo soy el atado, yo soy el encadenado y quiero hacer algo para cambiarlo. Ahí es donde está el reto. Pero mis amados hermanos, aún otra de las áreas donde el enemigo tal vez nos ha encadenado, y otra de las áreas donde ha quitado la libertad, ¿sabe cuál es? El área emocional, la felicidad. ¿Cuántos de ustedes han visto personas realmente felices en este tiempo? Se volvieron un poco más escasas, ¿no? Lo que uno ve constantemente, aún le estoy hablando dentro de la iglesia: gente deprimida, ansiosa, gente con problemas
de ansiedad, de depresión. Y uno dice, pero estás en la iglesia, tenés trabajo, tenés familia. Hay algo que el enemigo entonces tiene un lazo sobre su vida que no le permite ser feliz. Y hoy en este tiempo es donde menos vemos gente felices teniéndolo todo. Y uno lo puede ver con los jóvenes, con los niños. Uno lo puede ver en Navidad en este país donde lo pueden tener todo. Y con todos los regalos que usted les dé a los jóvenes, aún ni eso les hace feliz. ¿Cuántos de ustedes en nuestros países le pasó que a mí cuando hacíamos la novena por nuestro barrio y viniendo de una familia en ese tiempo que no teníamos recursos para nada ni para la comida de Navidad, nos daban unos carritos los 24 de diciembre, pero eso sí nos obligaban a ir desde el 16 al 24 todos los días. Y si faltaba un día no le daban regalo. Entonces todos los días estábamos ahí sentados. Y entonces al final nos daban unos carritos de pasta horribles. Pero para mí eso era el mejor regalo de toda mi vida. Y tal vez en ese tiempo valía, no sé, $1 o $2. Pero para mí era el regalo más costoso de toda mi vida. El problema de esta generación y el problema de lo que el enemigo está haciendo en este tiempo es que vemos a una generación en un país, en un lugar, con las personas que lo tienen todo, pero no son felices. La pregunta es, ¿qué es entonces lo que ha robado la felicidad? Porque es como si no tuviéramos llenadero. Es como que nada nos satisface. Y la pregunta entonces, ¿qué es lo que el enemigo ha hecho para robarnos la felicidad? También en nuestras emociones, el amor, el odio, el triunfo, la derrota, todo eso que hace que hoy las enfermedades más comunes tengan que ver con problemas en el alma, emocionales. Y volvemos a lo mismo. Personas que lo pueden tener todo, pero emocionalmente están enfermas. Y la pregunta es, ¿cuál ha sido la tarea del enemigo para poder enfermar emocionalmente y no disfrutar lo que Dios a nosotros nos ha entregado? Esa es la palabra para el 2025. ¿Y sabe por qué? Porque es tiempo de disfrutar lo que Dios ha hecho en nuestra vida y lo que Dios nos ha entregado en nuestra vida. O mucho o poco, pero es un tiempo de poder disfrutar y tener la libertad necesaria para poderlo hacer. ¿Cuántos dicen amén? Y yo recibí esta palabra para mi propia vida, porque este año voy a disfrutar mucho más lo que el Señor ha colocado en mis manos. Y por eso le animo mucho, abra su corazón a esto. Ahora bien, ¿quién a nosotros realmente nos hace libres o nos da la libertad? Aquí es donde está la clave. Y esto es lo que vamos a trabajar en el ayuno de enero. Métase en el ayuno de enero y crea esta palabra de libertad 2025. Una vez usted y yo nos acerquemos un poco más a Dios de lo normal, ahí es donde el Señor nos va a dar a nosotros una capacidad que tal vez antes no teníamos. ¿Por qué? Porque nuestros ojos y nuestro entendimiento espiritual se va a activar de tal forma que usted y yo no solamente vamos a reconocer, a tener discernimiento entre lo bueno y lo malo, sino que vamos a tener la capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo. Pero ¿cómo lo logramos? Que esa es la clave. Ahí es donde usted y yo necesitamos acercarnos un poco más a Dios. Porque el que genera esa libertad en nuestra vida, y por eso es tan importante el ayuno, es Dios. Mire, y se lo he dicho varias veces, nosotros en el pasado trabajamos con personas que tenían problemas de adicciones a las drogas, adictos, perdidos en las drogas. Y la mentalidad de un adicto es ver que están haciendo lo malo, que están destruyendo y dañando a todas las personas y todo lo que tienen alrededor. Pero es no tener la capacidad de tomar decisiones para salir de ese lugar. ¿Y sabe yo qué encuentro en la iglesia? Hay personas que a veces tienen mentalidad de adictos. Saben que están en pecados, saben que están arruinando la vida de su familia, saben que por el camino donde van no es el correcto, pero no son capaces de salir de ese lugar. ¿Y sabe por qué? Porque se quedan neutralizados pensando que eso solo es por ósmosis, que es gratis, que solamente es con desearlo. Y mis amados hermanos, no es así.
Usted y yo necesitamos dar un paso acercándonos a Dios para que a través de Dios y nuestra vida espiritual tengamos la capacidad, primero, de discernir entre lo bueno y lo malo, y segundo, la capacidad de elección, decidir qué hacer o qué no hacer. ¿Sabe? En mi juventud, cuando tenía tal vez 14, 15, 16 años, mi círculo de amigos, todos fumaban marihuana. Todos. Y yo aquí parado, que no le puedo decir mentiras, en medio de tal vez 15, 20 muchachos, no lo hice. Primero porque no me gustaba, y segundo porque yo veía lo que le hacía a ellos. ¿Y sabe yo qué preferí? No tener amigos a tener que hacer lo que ellos hacían. Decidí. ¿Y sabe qué es lo más curioso? Que me volví el mejor amigo de ellos. Nunca me sacaron del lado de ellos, porque según ellos yo era confiable, porque no cedía a las debilidades que ellos tenían. Y mis amados hermanos, eso a mí me dio una gran lección de vida. Y recuerde, sin conocer de Dios, porque yo conocí de Dios como a los 20 años, casi 5 años después. Sin conocer de Dios lo hice. El asunto con esto es que si usted y yo queremos tomar buenas decisiones en nuestra vida, no es gratis. Necesitamos venir a la fuente para aprender a tomar buenas decisiones. Necesitamos exponernos a Dios para poder tomar buenas decisiones. Necesitamos activar nuestra vida espiritual para no ceder a lo que el enemigo quiere que usted y yo cedamos. Pero si usted viene y le dice: Señor, este 2025, un año diferente, profetizo sobre este año, el año de la abundancia, el año de la libertad, pero usted se queda quieto haciendo lo mismo que hace todos los años, créeme que muy poco va a ocurrir de diferente en tu vida. Albert Einstein decía: la locura consiste en seguir haciendo siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. Y a veces nosotros como cristianos somos locos. El año 2025 profetizo lo mejor de lo mejor para ese año, pero seguimos haciendo exactamente lo mismo que siempre hemos hecho. Y la pregunta es: ¿cómo vas a lograr esa diferencia, muchacho? Ahí es donde entra el Señor. ¿Quién nos libera verdaderamente? Juan capítulo 8 verso 31 dice: y dijo entonces Jesús, Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad. Ahora la pregunta es: ¿quién era la verdad para que los hiciera libres? La verdad era Cristo. Era la perfección de todo el conocimiento, de todo el entendimiento, quien tenía toda la autoridad. Él era la verdad. Y conociéndolo a él, ¿qué iba a ocurrir? Iban a ser verdaderamente libres. Y cuando dice seréis verdaderamente libres, significa que a veces usted y yo podemos caminar bajo una libertad que no es verdadera. ¿Usted ha conocido a alguien caminando en una libertad que no es verdadera? Yo lo he conocido. A veces vienen personas conmigo que están haciendo lo malo y me quieren convencer de que eso malo que están haciendo es bueno. Y para mí, ellos están viviendo aparentemente bajo una libertad de lo que ellos piensan que es bueno, pero realmente son esclavos de esa libertad que ellos creen. Mis amados hermanos, entonces hay una libertad que no es tan libertad. Por eso necesitamos acercarnos a Dios para tener discernimiento. Y por eso a veces usted y yo en nuestro propio conocimiento y análisis podemos ser tan buenos, pero necesitamos un punto de comparación, y ahí es donde Dios entra. Porque el punto de comparación Él nos lo va a dar y nos va a decir qué tan buenos realmente somos nosotros. Por lo que le decía, a veces en medio de los problemas el menos malo somos nosotros, pero es porque nosotros creemos que no somos los malos. Pero cuando nos analizamos y cuando escuchamos a los demás, y especialmente si son honestos, terminan diciéndonos quién realmente es el problema, y nos damos cuenta que el problema somos
nosotros mismos. Significa que usted y yo vivimos bajo una mentira, donde nos creímos tan buenos, pero era porque nosotros mismos nos considerábamos muy buenos. Pero termino con esto. ¿Por qué debemos entonces ser libres? 3 cosas. Primero, para entrar al lugar santísimo, el lugar de la presencia de Dios. Y mire, solamente con un ejemplo se lo digo. Cuando usted no tiene la libertad en su vida, usted puede venir a este lugar, puede venir al lugar donde esté la presencia de Dios, donde esté el mismo pastor que usted crea que tiene la unción de unciones, el conocimiento de conocimiento, no sé qué pastor piensa usted que tenga esto, y usted puede llegar a ese lugar y ver que hay una atmósfera de milagros sobrenaturales, la gente gritando, llorando, siendo libres, milagros y señales vienen, van, y usted entrar y no sentir ni recibir nada. ¿Por qué? Porque no tiene la libertad para hacerlo. ¿Cuántos de nosotros a veces el enemigo nos da una pela bien grande ahí en el parqueadero? Y usted viene al parqueadero, usted dice: hoy sí, hoy la gloria de Dios, hoy que Daniel cante la que me guste, porque hoy quiero glorificar a Dios. Y apenas usted está en el parqueadero, algo le detona y usted entra a este lugar. En Guatemala dicen como la gran diabla, enojadísimo, con los ojos hasta rojos de lo enojado que está. ¿Y sabe qué permitió? El enemigo le quitó toda la libertad a usted para venir y acceder al lugar santo, a la presencia de Él. Y por eso usted no tiene la capacidad ni de levantar sus manos, ni de adorar, ni de exaltar. Y algunos es más dicen: yo me voy a quedar aquí afuera hasta que termine la alabanza. ¿Para qué irme a cantar allá? ¿Por qué? Porque está tan oprimido que ni siquiera puede entender lo que la alabanza significa. La preparación delante del trono de Dios para exaltarle, para adorarlo, para rendirnos delante de Él. Pero ¿qué hizo el enemigo? Nos puede tener tan oprimidos que no nos permite acceder a la presencia de Dios. Y todo el mundo en la presencia de Dios, y usted en el lugar donde está la presencia de Dios. Pero ¿qué? Usted no sentirlo ni verlo, solo porque el enemigo lo tiene atado. Preocupaciones, cansancio, cargas, pleitos, contienda, debilidades en la carne, lo que sea. Entonces, número 1, para poder entrar a la presencia. Número 2, para servirlo y adorarlo. Por eso Moisés y el pueblo de Israel es el mejor ejemplo en Egipto. Dios le dice a Moisés: ve, dile al faraón que deje libre a mi pueblo. ¿Para qué? Para que vayan al desierto y en el desierto me sirvan. Y otra versión dice: y me adoren. Por eso es que muchos no le pueden servir a Dios, porque no son libres en sus corazones, sus emociones, sus cargas, sus preocupaciones, el sistema de este país. Pero ¿qué le estaba diciendo Moisés a Faraón? Deja ir al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que en el desierto es un lugar árido, un lugar donde ¿quién le va a servir a Dios? Pero en ese lugar era donde Dios tenía su encuentro con aquellas personas. Y en aquel lugar era donde Dios estaba preparando todo el corazón de ellos para que pudieran entrar a su gloria, a la tierra prometida. ¿Dónde lo hizo? En el desierto. En el desierto los preparó. Significa que los desiertos tienen un propósito. Tienen un propósito. Pero cuando espiritualmente no lo entendemos, no lo podemos ver ni discernir. Y creemos que los desiertos son lugares de muerte. Mis amados hermanos, el desierto no es lugar de muerte, es un lugar pasajero de enseñanza, donde Dios nos prepara para su gloria y para su reino. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y por último termino. Dios nos quiere liberar este 2025 para que usted y yo podamos disfrutar lo que Él nos da. Si Dios no hubiese liberado, y aquí es donde vamos a hablar de esta enseñanza en el ayuno. Si Dios no hubiese liberado a su pueblo en el desierto, ellos no hubiesen podido disfrutar la tierra prometida. No lo habrían disfrutado. De hecho, después se pervirtieron. Pero piense por un momento, pasando el río Jordán, dice que allí, cuando no tuvieron comida, comenzaron a hablar de Moisés y a criticar y a juzgar a Dios, diciendo: recordábamos cuando estábamos en Egipto, alrededor de las ollas llenas de carne. ¿Y sabe qué estaban diciendo ellos? Mentiras. Primero, porque no comían gratis en Egipto, eran esclavos, se tenían que ganar la comida. Y segundo, porque esa comida tenía un precio, y era un precio de su libertad. ¿Cómo alguien va a disfrutar de carne si no son libres?
Y entonces estaban anhelando algo que aparentemente tenían, pero era algo que no era bueno. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? 40 años para sacar a Egipto de su corazón y que pudieran disfrutar la tierra prometida. ¿Dónde lo hizo? En el desierto. Y mis amados hermanos, este 2025 para mí es una preparación. Primero Dios nos tiene que libertar para que usted y yo podamos disfrutar lo que Él a nosotros nos ha entregado. Su familia, su vida, su salud, su carro, su casa, todo lo que Él nos ha dado. Pero ¿por qué no lo disfrutamos? Porque tal vez no tenemos la libertad suficiente y necesaria para poderlo hacer. Y sabe Dios que nos dice: este 2025 Él traerá libertad. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo disfrutemos lo que Él nos ha entregado y lo que Él ha hecho en nuestra vida. El buen fruto que Dios le dio, no solamente lo recibimos, sino que también lo vamos a disfrutar este 2025. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele gloria a Dios en esta tarde. ¿Qué tal si le da un fuerte aplauso al Señor? Póngase ahí sobre sus pies en esta noche, ahí donde está, párese por favor. Y en esta noche ayúdeme a colocar esta palabra delante del Señor. Esta palabra lo vamos a hablar este domingo, porque también sabe Dios qué hace. Y esta es una buena época para romper ciclos, para romper cadenas. Este 2025 es una buena época, una buena temporada para romper todos aquellos esquemas, todas aquellas cadenas, para romper ataduras. ¿Por qué? Porque Dios desea algo nuevo en nuestra vida. Él desea que usted y yo disfrutemos, que seamos libres, y por eso es necesario romper esquemas, cadenas generacionales, romper estructuras mentales. Pero ahí es donde Dios se hará efectivo en nuestra vida. Y hoy yo le recomiendo: aproveche esta temporada, acérquese un poco más a Dios. Permita que Dios traiga libertad sobre su vida y analice su vida, mi amado hermana y hermano. Si usted está en este lugar, ¿qué es lo que a usted le roba la libertad para cumplir sus propósitos? ¿Qué es lo que le roba la libertad para cumplir sus sueños? ¿Qué es lo que le roba la libertad para poder ser feliz? ¿Qué es lo que le roba la libertad para poder aprovechar lo que el Señor a usted le ha entregado? O poco o mucho, o lo que le ha entregado, aquello que se llama familia, su matrimonio, sus hijos, su hogar, su economía. ¿Qué es lo que no le permite disfrutar todo eso? Analice un poco esto que hoy hemos hablado rápidamente. Haga una autoevaluación por un momento en su vida. ¿Cuáles han sido sus sueños por los últimos años? Su expectativa, su propósito. ¿Cuál ha sido su propósito al fin de cada año? Y las promesas que usted mismo se ha hecho de que algo diferente podría ocurrir. ¿Cuáles son esos sueños que usted ha presentado delante de Dios? Aquellos deseos que usted año tras año ha traído delante de Dios y que tal vez usted mismo se ha prometido a usted mismo respecto a su vida, a su estilo de vida, respecto a acciones, actividades que usted realiza y que sabe, porque sabe que nada le ayuda ni a usted, ni a su familia, ni a los que ama. Debilidades, pecados ocultos, ¿qué es? Pero qué bueno que en esta noche usted y yo podamos hacer una autoevaluación. Pero ¿sabe por qué? No para que usted se vaya de este lugar condenándose o sintiéndose juzgado. Enhorabuena, se lo voy a decir, porque el Señor nos está dando una promesa de traer libertad sobre esas áreas y sobre todas esas cosas a nuestra vida, y que usted y yo podamos ser verdaderamente libres y disfrutar todo aquello que el Señor ha puesto en nuestras manos. Señor, solamente tú obras en la vida de cada uno de nosotros. Y hoy, Señor, en medio de este tiempo, yo te pido: háblanos, Señor. Queremos acercarnos más a ti. Queremos, Señor, conocerte. Queremos tener esa libertad verdadera sobre nuestra vida, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestro cuerpo, nuestra familia. Que no sean solo intenciones, Señor, que sean acciones. Pero, Señor, necesitamos que tú nos des esa libertad de toda operación y opresión del enemigo, Señor. Señor, de toda maquinación que el enemigo ha levantado, Señor, para oponerse, Señor, a tus propósitos en nuestra vida. Todo aquello, Señor, que el enemigo le ha dado nombre, Señor: enfermedades, ruina, pobreza. Todo aquello que el enemigo le ha dado nombre: tentaciones, pecados, que el enemigo le ha dado nombre, Señor, para impedir en nosotros, Señor, cumplir con ese propósito que tú nos has dado. Señor,
impedir en nosotros la felicidad y el disfrute, el deleite de lo que tú nos has entregado, Señor. Padre, el impedir cómo el enemigo se ha levantado colocando nombres para impedir tu propósito en nuestra vida, Señor. Como en esta guerra espiritual que nos hemos levantado, Señor, el enemigo y las operaciones del enemigo se han levantado, Señor, para poder detener tus bendiciones en nuestra vida, Padre. Señor, pero no más, Señor. Creemos por lo que estás desatando y desatarás para este año 2025. Creemos, Señor, por lo que tú harás, la libertad que traerás, Señor, a nuestra vida. Creemos, Señor, que el enemigo tendrá que huir, Señor. Que cuando la unción de tu Espíritu Santo, Señor, se manifiesta en este lugar y en nuestra vida, el enemigo, Señor, tendrá que huir. Creemos por esa libertad, Señor. Y si usted lo cree, levante sus manos y dígale: Señor, yo creo por esa libertad en mi vida. Yo creo, Señor, que podré disfrutar tus bendiciones, que podré disfrutar el buen fruto, Señor, que he visto este año, que podré disfrutar, Señor, lo que tú me has entregado, Padre. Yo lo creo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Ahí donde está, levante sus manos y mientras adoramos, piense un momento en esas cosas que a usted le quitan la libertad. Piénselo un momento, porque de todo eso la promesa es que el Señor nos libertará, que el Señor traerá libertad sobre nuestra vida, liberación, y que el enemigo tendrá que huir. Y usted y yo podremos disfrutar el propósito y lo que el Señor ha colocado y seguirá colocando en nuestras manos. Así que levante sus manos y vamos a adorar para terminar en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús.